quiero compartir esta palabra en esta mañana. El título de esta palabra ¿Es suficiente mi debilidad? La pregunta que está ahí no dice ¿no es suficiente mi debilidad? No, dice ¿es suficiente mi debilidad? Y esto nos trae un eco, ¿verdad?, a las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en su segunda carta, donde dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es el contexto de este sermón? Tengo que reconocer que este sermón no salió de la nada, de una inspiración, un ángel que me vino, me habló, un sueño, nada. Esta es una palabra que obviamente tiene un contexto de dolor, de pérdida, de estar con Verónica el día domingo, de escuchar ciertas preguntas, de sentir cierta vergüenza también, de sufrir tanto. El contexto de este sermón es el dolor, la pérdida, la enfermedad, la calamidad, la soledad, la injusticia, el hambre. El dolor tiene muchas caras, el dolor humano. Y cuando nos enfrentamos al dolor, no sé ustedes que son espirituales, pero yo que no lo soy tanto, me pregunto, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufre el justo? Oye, si cantamos que Dios nos trae victoria, que con Él se llevó nuestras cargas, nuestras penas, pero ¿por qué seguimos sufriendo? ¿Y por qué cada día parece que hay un nuevo dolor? Y cuando esta pregunta no tiene respuesta, cuando este por qué no tiene respuesta, entonces ese dolor se transforma en angustia. Angustia que bien conoció nuestro Señor Jesucristo, colgado solo en un madero. ¿Cuánta más angustia, cuánto más dolor se agrega cuando otros nos preguntan? No solamente cuando nosotros nos preguntamos y no tenemos respuesta, sino cuando otros nos preguntan, bueno, ¿y por qué será tanta desgracia, tanto problema? No pretendo en este sermón, ni tampoco podría, porque después de 40 capítulos en el libro de Job, en que él pregunta ¿por qué? Ni siquiera Dios le responde por qué. Dios también guarda silencio. No pretendo yo en este sermón explicar por qué sufre el justo, porque no podría. Aunque la pregunta que yo haría no sería otra, no es que yo soy porfiado. Yo no me hago esa pregunta. La pregunta que yo me hago, ¿por qué no debería sufrir el justo? Es como que si nosotros fuéramos de una calidad mejor que el resto de los seres humanos. Está bien que ellos sufran, porque son mundanos. Como decía una persona que decía que le molestaba mucho ir a la iglesia porque cada vez que se refería a él que no era cristiano era el mundano. Y yo me sentía mal, decía, porque de alguna forma me miraban como con desprecio. ¿Por qué no debería sufrir el justo? Yo tengo un amigo que se llama Plutarco Bonilla, está viejito. Él fue fue director del equipo de traducción del Nuevo Testamento de la Reina Valera 95 y de la Biblia Dios habla hoy. Yo tengo amigos importantes. Él se llama Plutarco Bonilla, ¿verdad? Y él decía en una reflexión de esas sencillas, donde él tomaba un pequeño pasaje y hacía un tremendo sermón, decía: no tengas miedo de preguntarle a Dios por qué. No tengas miedo. Preocúpate si le preguntas por qué a mí. Esa no es una buena pregunta. ¿Por qué a mí? Está bien que al otro les pase, pero a mí no. Más bien hoy día quiero, con la ayuda de Michael Buckley, Dermot Power y José Ramón Bustos, de quienes tomé algunas ideas, de quienes copié algunas otras cosas, compartir que la realidad del dolor es parte del ser humano. Y por supuesto, nosotros que somos justos, también somos seres humanos, el dolor también es parte de nuestra realidad. Según la sociedad secular,
el mundo, como dice la Biblia, el mundo, las características de un cristiano, ¿cuáles serían? Criterioso, fuerte, seguro, no tiene miedo, se conoce la Biblia de tapa a tapa, no tiene dudas nunca, siempre está muy claro de lo que tiene que hacer, tiene éxito, habla bien en público. Por Dios que era frustrante para mí cuando era lolo y que apenas hablaba entrecortado y me atropellaba con las palabras y ver que los demás hablaban bien y que yo no hablaba bien. Siempre me sentí el patito feo. Porque los cristianos, según los estándares del mundo, habla bien en público y no tiene problemas. ¿Cómo está, hermanos? Bien. De victoria en victoria. ¿Ah? De victoria en victoria. Y uno cuando se ve con sus propias dudas, cuando se ve con sus propios fracasos, cuando se ve que en su vida hay calamidades, hay falta de éxito, cuando tenemos dolores, cuando nos sentimos impotentes, cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos quebrados, débiles, sentimos que no damos el ancho, que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente capaces, lo suficientemente perfectos. Pero amados, antes de deprimirnos, no olvide que esos son los estándares del mundo. Los estándares de la Biblia son totalmente distintos. Y ahí es donde a veces se nos transforma el problema. Porque tomamos esas ideas que están en el mundo y las traemos a la iglesia y creemos que es el estándar de Dios. El estándar de Dios es muy diferente. La sociedad es farisaica, que como los fariseos atan cargas pesadas en el cuello del cristiano, cargas tan difíciles de llevar, que se ponen sobre nuestros hombros, pero ellos no son capaces ni de moverlas con un dedo. Mateo capítulo 23, verso 4. Por el contrario, Jesús es humilde y nos enseña, y yo se los he enseñado desde el principio, desde esta comunidad, aunque hay varios ya no están, ¿verdad? Pero estoy claro que se han llevado la enseñanza que para ser cristiano hay que tener espíritu de pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No necesariamente ser pobre, sino que en el espíritu ser pobre, o como dice el griego, tener espíritu de mendigo. Esa es la posición del cristiano, uno que siempre está en necesidad. Otro pasaje que me encanta, que también lo he predicado varias veces, ser como niños. Porque de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No es esa persona grande que habla fuerte, que aprendió a impostar la voz, sino un niño pequeño, indefenso, frágil. Para ser cristiano hay que llorar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Para ser cristiano, queridos, hay que ser humano, hay que ser humilde, hay que reconocer nuestra condición de que somos hechos de polvo. Al contrario, entonces, de lo que el mundo nos dice y lo que nosotros también nos decimos a veces y lo que nuestros líderes nos dicen a nosotros muchas veces, lo que nos hace cristianos no es la ilusión. No es esa cosa por ahí arriba, esa idea falsa de fortaleza personal, de capacidad personal, de perfección personal. No es eso lo que nos hace cristianos, porque eso es, como dijo Eclesiastés, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Fortaleza personal, capacidad, inteligencia, belleza, todo eso se termina y es una vana ilusión, una vana ilusión. Queridos, lo que nos acerca a Dios son nuestros fracasos, son nuestras carencias, son nuestras angustias, son nuestras necesidades, nuestras desilusiones, nuestra impotencia. Así que termina de una vez de creerte superman o superwoman, de pensar de que tú puedes con esta carga, porque eso es una vana ilusión. Lo que nos acerca a Dios, queridos, es nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra impotencia. Quiero hacer un paréntesis, no vayan a hacer cosas que algunos vayan a pensar que estoy haciendo una apología del fracaso o de un culto a la debilidad. Cuando hablo de debilidad que nos acerca a Dios, no estoy hablando del pecado.
Ya, esa cosa reiterada en nuestra vida que en vez de acercarnos a Dios nos aleja de Dios. Ojo, no estoy hablando de eso. Tampoco estoy hablando de nuestra mediocridad, de nuestra falta de compromiso con Dios y con su iglesia. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de nuestro, usted es cristiano, sí, pero no soy ni tan ni muy. No estoy hablando de nuestra tibieza, porque Dios abomina nuestra tibieza y nos vomita de su boca. Cuando hablo de debilidad no estoy hablando de ser light, de que da todo a lo mismo, voy a ver qué pasa, no. Tampoco estoy hablando cuando hablo de debilidad de nuestra desidia. ¿Qué palabra? Me gusta esa palabra. Desidia, apatía, inercia, despreocupación, desinterés ante el sufrimiento o el dolor ajeno. No estoy hablando de eso. Como dije, no quiero hacer una apología, una defensa del fracaso, ni un culto a la desesperación. Cuando estoy hablando de debilidad, estoy hablando de esa experiencia de sentirnos vulnerables, de que no tenemos techo, de que no tenemos defensa, de que estamos expuestos, de nuestra incapacidad de evitar el sufrimiento, el dolor, y que se nos viene como un tsunami y como una ola. Y qué bueno es eso, pensar en eso. El dolor se nos viene como una ola. Ve que la ola viene, se va, pero vuelve, se va y vuelve, se va y vuelve. Y no podemos evitarlo. Ese sentimiento de saber que no tengo control sobre nada. Ya que yo que me levanto en la mañana y tengo todos mis planes, voy a hacer esto, lo demás acá y lo demás allá, y no pasa nada. Se te cambia todo y tú tenías planes para la otra semana y nada, y se fue todo, se fue como nada. Debilidad, un sentido profundo de incapacidad, que a pesar de nuestros mayores esfuerzos no me puedo desempeñar como quisiera. Que a pesar de mi esfuerzo no me puedo asegurar el futuro. Que a pesar de mi esfuerzo y del trabajo no logro tener el éxito que yo quisiera. Y hermano, yo estoy hablando de mi vida. ¿Usted cree que va una persona que trabajó con Billy Graham, que fue director de la Radio Armonía, que fue gerente y que mantuvo la Sociedad Bíblica por 3 años y medio, porque el secretario general tenía cáncer y la pega de él y la mía la tenía que hacer yo y la de los otros también? Ustedes no piensan que una persona que trabajó en televisión y planta una iglesia, uno diría, va a estar llena esa iglesia y los hermanos van a llegar a las 11 de la mañana. Iban a haber miles. Y venir y sentarte a las 11 de la mañana y ver que están tus hijos, tu señora y tu familia. Un sentido de incapacidad, de impotencia, de falta de éxito humano. Por eso muchas veces me tengo que recordar ese sermón que dice, ¿y los 9 dónde están? ¿Viste que el Señor sana a 10 y 9 se van? Y el Señor me dice, olvídate de los 9. Alégrate con el 1 que vino, con el 1 que está, con el 1 que entendió lo que estás tratando de hacer. Nuestra incapacidad para evitar la vergüenza. Yo creo que lo que más me dolió cuando hablamos con Verónica era lo que ella me dijo. ¿No? ¿Lo puedo compartir? Tenés que dar explicaciones otra vez. Tenés que volver a dar explicaciones. ¿Cómo otra vez? ¿Hasta cuándo? Y eso sí que duele. Tenés que andar poniendo la cara. Por eso yo les puse en el Facebook, por favor, tino, delicadeza, cuidado con no, échale para adelante, no, si el Señor está contigo. El Señor te va a devolver todo. Sí es cierto que le va a devolver todo, pero el dolor se lleva igual adentro. No nos gusta estar en una posición de debilidad. A mí no me gusta. Sentirme disminuido, sentirme fracasado, sentirme adolorido. Y entonces nos sentimos mal por sentirnos mal. Y cuando no nos sentimos mal por sentirnos mal, nos falta, como decía mi abuelita, el jetón, que con su falta de delicadeza y su falta de tino me hace sentir mal.
¿Y qué hacemos con nuestra debilidad? Algunos la tratamos de anestesiar y son experiencias de muchos, con alcohol, con drogas, con calmante, siendo trabajólicos, ¿cierto? Incluso algunos con activismo religioso. No, estoy en la hora del Señor, no tengo problema, estoy trabajando. La idea es vivir sin dolor, sin el dolor de la vulnerabilidad y de alguna forma sentir que somos mejores que los mundanos. Otros nos rebelamos y luchamos y luchamos y nos esforzamos y peleamos y vamos y venimos y nunca nos damos cuenta de que tenemos que rendirnos. Otros negamos nuestra debilidad, nuestro dolor, porque no sabemos qué hacer. ¿Qué le digo? Se murió alguien, alguien perdió algo. ¿Qué le digo? ¿Qué le dices tú a alguien que perdió algo? Si soy ubicado, sí. Si eres desubicado, le dices cualquier cosa. Pero si eres ubicado, ¿qué le dices a alguien? Vas a un funeral y le dices, ayudándote a sentir. Cuando nunca has perdido un familiar, nunca has perdido a nadie. Entonces, no sabes cómo vas a sentir lo mismo que siente el otro si nunca lo has vivido. Entonces, como no sabemos qué decir, no sabemos cómo comportarnos, como nos sentimos amenazados por el dolor y la debilidad del otro, ¿qué hacemos? Miramos para otro lado. La frase más linda en Isaías. Él llevó nuestros dolores, llevó nuestros quebrantos y nosotros escondimos de él el rostro. Miramos para otro lado. El dolor nos confronta, el dolor nos hace sentir mal. Y entonces, ante la debilidad, tratamos de anestesiarlas, nos rebelamos en contra del dolor o lo negamos. Por el contrario, el apóstol Pablo, cuando nos dice, gócense en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia, no es que sea masoquista, ni tampoco tenía un culto al fracaso y a la debilidad, sino que él veía por lo menos dos cosas importantes que nosotros podemos aprender o dos beneficios de la debilidad. Primero, la debilidad nos conecta profundamente con otros. Ser humano es tener una cuota de dolor. ¿Cuántos tienen una cuota de dolor? ¿Cuántos tienen una cuota de algo que les falta? ¿Cuántos tienen algo de sufrimiento en sus vidas? ¿Cuántos tienen trabajos fastidiosos? ¿Cuántos tienen jefes prepotentes? Colegas difíciles. ¿Cuántos tienen miedo del futuro? Yo ya tengo 53. Ya estoy pensando cuando me jubile. Un futuro incierto. Dolor por las personas que amamos. Así que el sufrir dolor y sentirnos débiles nos hace hermanos y conectarnos de alguna manera mucho mejor con los demás. En segundo lugar, la debilidad nos relaciona más profundamente con Dios. Es en el dolor, queridos, en el fracaso, en la angustia, en la necesidad, en la desilusión. Es en el abandono donde podemos ver la gracia de Dios. No en otra parte. No esperes buscar a Dios en el éxito ni en la prosperidad, porque cuando tienes dinero, de lo que menos te acuerdas es de Dios. Es en nuestra pequeñez que Dios puede hacerse grande. Es en la noche oscura de nuestra alma en que Él puede alumbrarnos con su luz. Es en medio de nuestras tormentas cuando Él viene caminando sobre el agua para encontrarse con nosotros. Es cuando nos rendimos, como yo he confesado en esta mañana, decir, Señor, ya trabajé tanto. Por Dios que le di empeño, por Dios que le he dado tiempo. Es cuando yo me rindo, es cuando Él puede enviar una pesca abundante. Es en nuestra debilidad cuando Él se hace fuerte. Y es en este contexto que podemos entender las palabras de Job al final del libro, porque es un tema, ustedes ven el libro de Job y Dios nunca le da una respuesta por qué está sufriendo.
Pero ¿qué dice Job al final? De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir Job con eso? Que Job ha visto a Dios porque ha sufrido. Solamente una persona que sufre, que está en necesidad, que está en debilidad, puede decir, yo tuve un encuentro con Dios. Termino hablando de un gran hombre y de Jesús. Leí que en la filosofía actual hay mucha comparación entre Jesús y Sócrates. Hay una tendencia. Estuve mirando en internet porque soy cupuchante y hay un montón de cosas. Y algunos ven similitudes y otros ven diferencias entre este gran hombre y Jesús. El gran hombre, por supuesto, es Sócrates. Sócrates fue un filósofo, Jesús fue un predicador. Sócrates tenía un método que me encantó siempre desde que era jovencito. No soy gran filósofo, pero me gustó un poco la filosofía. Y Sócrates tenía un sistema de preguntas. A través de preguntas, él hacía ver que la persona era en realidad ignorante. De ahí viene la frase, solo sé que nada sé. Jesús hablaba con pequeñas historias, sencillas historias, parábolas se llaman, ¿verdad? Sócrates murió a los 70 años, Jesús a los 33. Pero donde está la importancia de lo que yo estoy compartiendo hoy día, tiene que ver con la muerte de estos dos hombres. Muchos admiran la actitud de Sócrates antes de morir. Él fue juzgado por 500 personas y con una diferencia más o menos de 30 votos, él perdió y fue sentenciado a muerte. Mientras pasaba esto, él esbozó muchos argumentos filosóficos acerca de por qué él era inocente y por qué no tenía miedo a la muerte. Y al ser sentenciado no se asustó y aceptó con dignidad su muerte. Cuando se lo llevaron a un cuarto aparte en su dormitorio o en su lecho, sus amigos se desesperaron, se angustiaron y comenzaron a llorar. Y él le dijo a uno, cálmate, le dijo, tranquilo, no te desesperes, no sufras, tranquilo. Se tomó su veneno tranquilamente, dejó el vasito ahí, se fue a acostar y en completa paz murió. Jesús, por su parte, ¿cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la actitud en Getsemaní? A gritos y con lágrimas casi como de sangre pedía a Dios que no le permitiera pasar por esa prueba, por ese dolor. Jesús buscó consuelo en sus amigos y le dijo, acompáñame a orar, estoy mal, acompáñame, no me dejen solo. ¿Qué hicieron sus amigos? Se quedaron dormidos. Escondieron de él el rostro. Dice que se quedaron dormidos a causa del dolor. Entonces ellos miraron para otro lado. Durante el juicio, Jesús no se defendió. O dijo palabras que la gente no entiende. Tú lo dices. Cuando finalmente aceptó su destino, en soledad cargó su cruz camino al Calvario. Y nuevamente en la cruz, con grandes gritos, clamó al sentir el abandono de su padre. Qué diferencia, ¿verdad? Sócrates fue admirado, Jesús fue despreciado. Sócrates se mantuvo dueño de sí, Jesús vivió angustia. Sócrates fue un gran hombre, un gran hombre. Jesús fue un hombre débil y sufrido. Por eso, Jesús no se entiende. Jesús no solo entiende. Lo que me conmueve de Jesucristo es que Él entiende, que Él no nos miró desde arriba, desde un trono alto y sublime, que lo tiene. Él entiende porque Él se acercó y se hizo como uno de nosotros, se vistió de humanidad, se hizo polvo como cada uno de nosotros. Y como dice el profeta Isaías, no tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente, como nosotros. O usted se cree muy la gran cosa. Si no, no estaríamos aquí, pues, hermano. Estaríamos en la revista Vogue, o no sé, o en Hollywood, ¿cierto? Sin belleza ni esplendor. Un hombre lleno de dolor y de debilidad.
como nosotros. Dios entiende porque cargó nuestros dolores, nuestras vergüenzas, nuestras debilidades. Y cuando Él ve nuestro dolor, Él no mira para el lado. Él no esconde el rostro. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Hebreos capítulo 2, versos 17 al 18 dice: debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuál es mi invitación esta mañana para ustedes? Esta mañana quiero invitarles a que nos sigan peleando, a que nos sigan rebelándose ante la situación que les ha tocado vivir. Quiero invitarles a que en esta mañana no neguemos nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras incapacidades, nuestras vergüenzas. Mientras escribía esto, me acordé un par de veces que estaba predicando en la Radio Armonía y terminé la predicación y me puse a orar. Y me puse a llorar. ¿Y ustedes me han escuchado llorar alguna vez? Pues no me sale casi la voz. Terminé esa predicación y me fui a esconder a la oficina. ¡Qué vergüenza! Llorar, no voy a decir ante millones, porque sería pero ante miles de personas, cientos de personas, llorar. ¿Cuántos de nosotros nos gusta llorar en público? No nos gusta llorar en público, nos da vergüenza llorar en público. Yo quiero en esta mañana invitarles a llorar, a decir: sí, Señor, tengo miedo. Sí, Señor, tengo angustia. Sí, Señor, no sé lo que va a pasar. Quiero invitarles en esta mañana a que nos hagamos pequeños delante del Señor, para que Él se haga grande. Él entiende, queridos, y Él no va a mirar para otro lado.